El Ayuntamiento de Mérida amplía el contrato de limpieza viaria y de jardines en más de 600.000 euros para mejorar el servicio en todas las barriadas de la ciudad. Detienen a un joven de 20 años en Mérida por una plantación de marihuana dentro de un domicilio de la calle Juan Canet, en la que se encontraron 130 plantas, así como el material necesario para su crecimiento. Se suspenden temporalmente las actividades deportivas y se cierran las instalaciones deportivas municipales, a excepción del Diocles y el Polideportivo Guadiana, de acuerdo con las medidas excepcionales publicadas por la Junta de Extremadura para frenar el número de contagios. La jornada de viernes comenzará con lluvias, aunque a medida que avance el día se irá despejando. Las temperaturas mínimas vuelven a caer de manera notable y las máximas también descienden, aunque de forma ligera. Bienvenidos a Televisión Extremeña y bienvenidos a este espacio en La Picota que trata de desgranar la actualidad de la jornada, contársela y analizarla posteriormente. Estamos en la edición número 1134, es jueves 21 de enero. Comenzamos. La Junta Local de Gobierno del Consistorio Meritense ha aprobado la ampliación del contrato de limpieza viaria por un importe de 622.000 euros anuales con el objetivo de mejorar el servicio en todas las barriadas de la ciudad y ampliar también la limpieza los domingos y días festivos. Creemos que el contrato va a quedar bastante decente, con unas condiciones bastante buenas para el Ayuntamiento y para la ciudad, y creemos que este esfuerzo económico, bueno, poco a poco lo iremos visualizando en la vía pública, en las calles y en la limpieza, que es algo muy importante para cualquier ciudad y sobre todo para una ciudad turística como la nuestra. Es fundamental un incremento de la plantilla, 18 entre limpieza viaria, parques y jardines y retirada de residuos. No todo el personal es a jornada completa y bueno, pues actualmente, si no me equivoco, estamos en 110 trabajadores. El contrato de limpieza en vigencia se adjudicó en 2014 por 6,5 millones de euros tras la rebaja de casi 3 millones que hizo el entonces Gobierno Popular. Con esta ampliación alcanzará los 7.173.000 euros. La portavoz municipal, Carmen Yáñez, señala que en esta ampliación de servicios, que lleva aparejada un aumento de la plantilla, se han atendido las demandas vecinales. Todas las barriadas van a tener una frecuencia de 6 días semanales en la limpieza. Se va a incrementar no solamente la rotación, sino también pues esa limpieza especial que hay que hacer en acerados, cuando hay chicles pegados, la limpieza en papeleras, la limpieza de mobiliario público. Ahora se van a baldear periódicamente todas las barriadas y aquellas zonas que sean necesarias con jabón, que actualmente no lo recogía el contrato. Los meses de desbroces eran de noviembre a febrero y ahora se van a incrementar los meses de marzo, abril, mayo y junio. En el nuevo contrato se va a recoger manualmente toda esa basura que están muchas veces pues en los entornos de contenedores, papeleras, zonas verdes, y toda esa recogida se va a hacer los fines de semana. También se aumenta la plantilla y el servicio de lunes a sábado en el mantenimiento de las zonas verdes, como por ejemplo en La Calzada, Monte Alto, Nueva Ciudad o los jardines del Instituto Santa Eulalia, entre otras. No solamente es importante el incremento y la frecuencia en el mantenimiento de las zonas verdes y también de todo el mobiliario que contiene las zonas verdes, como son también los juegos infantiles, los vallados, papeleras, los bancos, todo aquello que nos encontramos, mantenimiento y sustitución. Y también la limpieza, que es importantísima, de los accesos peatonales a esa zona.
Por otra parte, Yáñez también ha anunciado la mejora de la climatización, instalación de luminarias de autoconsumo y la implantación de un sistema de gestión energética inteligente en el Centro Cultural Alcazaba. Y a partir de este viernes se van a comenzar a instalar a través de la cubierta las máquinas de climatización de este centro. El proyecto es de casi 158.000 euros, donde no solamente va la climatización en las salas grandes, sino también en los despachos, en la biblioteca, bueno, en todas las dependencias del Centro Cultural Alcazaba. Se va a hacer una gestión inteligente de toda la iluminación que también se está haciendo y se está llevando a cabo con nuevas luminarias, nuevos sistemas. En crónica de sucesos, agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Mérida han detenido este pasado martes, día 19, a un joven de 20 años como responsable de una plantación de marihuana en su domicilio de la calle Juan Canet, en la que se encontraron 130 plantas. La investigación, que ha sido llevada a cabo por los agentes pertenecientes al grupo de estupefacientes de la Comisaría de Mérida, comenzó aproximadamente hace 2 semanas, cuando se tuvo conocimiento de la posible existencia de una plantación de marihuana en un domicilio de la calle Juan Canet de dicha localidad. Con toda la información, la tarde del pasado día 19 de enero se procedió a la entrada y registro en la vivienda, observando cómo ésta se encontraba completamente adaptada para las necesidades del cultivo y crecimiento de la marihuana, localizando un total de 130 plantas e imputando a su propietario un delito de tráfico de drogas. El detenido es un joven de 20 años de edad, que fue trasladado hasta dependencias policiales para la tramitación del pertinente atestado, dando cuenta de toda la investigación y sus resultados a la autoridad judicial. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Mérida ha suspendido de forma temporal la actividad de cursos y escuelas deportivas y ha cerrado las instalaciones deportivas de la ciudad, a excepción del Polideportivo Diocles y del Guadiana, tras la publicación de las medidas excepcionales aprobadas por la Junta de Extremadura para frenar los contagios de coronavirus. Se aplaza el inicio de las actividades dirigidas de GAP y Pilates y se suspenden las actividades de gimnasia rítmica, gimnasia artística, cursos de mayores, acondicionamiento físico y los cursos de natación en todas sus categorías. Se mantienen las escuelas de tenis y atletismo, ya que estas se celebran al aire libre y se cumplen los requisitos anunciados por la Junta de Extremadura y las autoridades sanitarias. Por otra parte, hemos procedido al cierre de todas las instalaciones deportivas, a excepción de las del Diocles y Guadiana y la pista de atletismo del Polideportivo Diocles. Este viernes tendremos varios estados en el tiempo, registrándose al inicio de la jornada precipitaciones en la capital extremeña y a medida que avance el día se irá despejando. De esta manera tendremos cielo nuboso o cubierto con precipitaciones que se irán desplazando del noroeste al sureste, remitiendo a última hora junto a una disminución de la nubosidad. Las temperaturas mínimas en descenso notable y máximas en descenso ligero, con un valor mínimo en el mercurio de 6 grados, que durante el día alcanzará los 15 grados en Mérida y los 14 grados en Almendralejo. Los vientos soplarán del suroeste al oeste. Ayer el mundo volvió a girar de nuevo con la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aunque el mundo nunca se ha parado. Sí es cierto que volveremos a estar un poco más tranquilos con la vuelta al escenario internacional y a la política del sentido común de la primera potencia mundial. Aunque parezca lejano hablar de lo que ha pasado en Estados Unidos, la realidad de la globalización nos demuestra que sus problemas son tan cercanos como lo pueda ser hablar de una ciudad vecina u otra comunidad autónoma distinta a la nuestra, porque todo el mundo está interconectado. Un ejemplo de esto fueron los aranceles que Trump impuso a varios productos españoles. Y es que lo que pasa allí tiene repercusiones aquí. Pero volviendo al tema, a los norteamericanos les ha pasado un poco como a los españoles. Tenían que elegir entre el candidato menos malo para dirigir el destino de su país. Biden no representa ninguna promesa de cambio, porque él ya ha estado en el poder y es difícil que los cambios los acometa alguien que ha pertenecido al sistema desde hace 50 años. Pero cierto es que tanto los estadounidenses como el resto de los países nos hemos librado de un personaje histriónico y desequilibrante para el orden mundial como es Donald Trump, por lo que solo por eso ya es positivo que Biden esté en el poder.
Sin embargo, pese a las pocas ilusiones que despierta el nuevo mandatario, sí me quedo con una frase de su discurso de investidura que deberían aplicarse quienes nos representan aquí en el Parlamento español. Biden dijo que había que empezar de nuevo e hizo un llamamiento a la unidad del país, comprometiéndose a gobernar para todas y todos. Esta cita deberían tenerla en cuenta tanto el gobierno de nuestro país como la oposición para desligar de una vez por todas la gestión de la pandemia de los intereses políticos, porque en esta vida no todo debe focalizarse en el reduccionismo político. Hay que evitar manchar temas que nos interesa a todos como pueblo, y uno de ellos es sin duda el momento difícil que estamos atravesando. Si queremos vencer al virus, si tenemos que evitar más contagios y muertes por la COVID, no hagamos política de un objetivo común. ¿Serán nuestros políticos y nosotros mismos capaces de empezar de nuevo, como dijo Joe Biden? Ojalá. Buenas noches. En este tiempo de análisis y de entrevista en Televisión Extremeña, en La Picota, vamos a hablar con una nueva formación política que ha nacido a nivel nacional y que se está instaurando en Extremadura y que representa a un colectivo concreto como es el de los pensionistas y los jubilados. Para hablar de ello tenemos a dos de sus representantes, al delegado autonómico, que es Felipe Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas Felipe. tardes. Bien. Y al delegado de la provincia de Badajoz, José María Mena. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado. Bueno, se llama Tercera Edad en Acción. Es una formación nueva, como digo, política. Hay muchas plataformas de pensionistas y jubilados, entre ellas, por ejemplo, hay una aquí en Mérida y comarca, pero no es un partido político. ¿Cómo nació este partido político, Felipe? Bueno, el Tercera Edad en Acción nace en 2018 en la zona de Levante, pues movido y promovido por las injusticias de tantas personas padeciendo las injusticias de las pensiones. Y en ese momento, pues, un grupo... Nació, supongo, al albur de aquel problema de la subida de las pensiones que no se realizó. Exacto. Entonces, ahí se juntó una serie de personas muy preparadas y decidieron formar un partido político. No una asociación ni una plataforma, porque se sabe que todas las plataformas y asociaciones no tienen capacidad de poder de cambiar leyes. Por lo tanto, ahí es donde partió la base de Tercera Edad en Acción. Vosotros queréis estar en el meollo, en la política, para poder cambiar cosas. Nosotros queremos estar y vamos a estar en el Congreso de los Diputados para defender lo que es nuestro. Es decir, hasta ahora los pensionistas estaban huérfanos, huérfanos de padre y madre. Y ahora con nosotros tienen padre y madre. Bueno, hay un tema que os define, según vuestros propios estatutos y también vuestra filosofía, que es, vosotros no os consideráis políticos, os consideráis gestores, es decir, tecnócratas al fin y al cabo, ¿no? Efectivamente. La idea de Tercera Edad, Felipe, si me permite, es un poco aglutinar personas con unas circunstancias comunes y por las que vamos a ir pasando todas las personas que estamos viviendo en esta sociedad a partir de que pasen los años, independientemente de su ideología estrictamente política, porque entendemos que hay una serie de valores sociales, hay una serie de condiciones que se deben dar en esta sociedad del bienestar, para beneficiar a las personas que en ella estamos y formamos parte. Y estas no dependen de la ideología política, por eso Tercera Edad en Acción pretende ser un partido abierto en ese sentido político. Y transversal, ¿no? Y transversal, efectivamente. No tiene ideología, no se identifica con ningún tipo de ideología política. No. Se identifica con un país, se identifica con una sociedad del bienestar, no con un estado del bienestar, que es un matiz interesante. Ajá. Porque antes hablabais de las asociaciones, etcétera, y claro, este país tiene un asociacionismo muy extraño. De manera que nosotros somos también una fuerza política porque el asociacionismo siempre está vinculado a alguna fuerza política existente. Precisamente es donde está el problema. Y venís a defender precisamente a este colectivo, el de jubilados y pensionistas. ¿No creéis que a lo mejor solamente el tener este objetivo puede hacer que se pierda el horizonte de gobernar o intentar hacer cosas para todos? No. En principio, nuestro principal objetivo es la defensa de las pensiones y de las personas con disfuncional física. Pero nuestro acaparamiento, nuestra capacidad, nuestro
horizonte es todos los estamentos del Estado. Es decir, ahora mismo ya se está acabando la ley de sanidad y en sí todos los estamentos políticos y jurídicos del Estado, en todas las dimensiones del Estado. Los pensionistas, pues los pensionistas, porque es algo muy relevante, porque somos 9 millones de personas con disfunción física, son 4, estamos observando y viendo qué comportamiento está teniendo el Estado con las personas mayores, se está viendo cómo de alguna forma o de alguna manera, de forma velada, se está diciendo pues que las personas mayores sobran, que las personas mayores son un estorbo. Ha habido algunos partidos que querían poner que el tope para votar con cierta edad ya no se pudiera votar, barbaridades de eso. Todo eso lo une la palabra edadismo. El edadismo es la falta de respeto y la falta de consideración a las personas mayores. Y por lo tanto, ahí basándose en tercera edad, pero en los pensionistas como base general de todo. Es decir, nosotros no venimos aquí a buscar el sillón ni la silla, ni grande, porque la carrera nosotros la tenemos hecha. Yo nunca pensé entrar en política. Sin embargo, cuando yo vi este partido, dije, esto es. Aquí las personas de bien no podemos quedarnos callados, porque hay un montón de asociaciones. No sé si te podría decir a lo mejor el 80% de asociaciones de todas, las de Mérida, las de Barcelona, las de Madrid, pero qué tristeza me llevo cuando me pongo a investigar y me encuentro que son todas coordinadoras, ¿y quién son las coordinadoras o plataformas? Pues de partidos políticos, UGT, Comisiones Obreras, y bueno, entonces claro, te quedas con mucha tristeza diciendo, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¿Nos están engañando? ¿Saben esos pensionistas que realmente todas esas plataformas están sujetas por eso no ha habido nunca ningún partido político defendiendo a los pensionistas? ¿Porque pensaban que es que todo eso lo tenían controlado? Pues ahí lo dejo. Bueno, estáis implantándoos poco a poco en Extremadura, ya tenéis delegados o estáis teniendo personas en varias ciudades de Extremadura, en Mérida, en Montijo, en Villafranca, sí. En Badajoz, en ¿no? Villafranca de los Barros. Estáis a punto de nombrar a un delegado en Cáceres, una delegada en Cáceres. Sí. En lo que es en toda la provincia de Cáceres. Ajá. Y la presidenta nacional es una presidenta, sí, es una mujer. Nuria Martínez Ros. Nuria Martínez Ros, que bueno, ahí está la mujer luchando, yendo, hiriendo, en fin, una gran persona que muchas veces pues no puedes hablar ni con ella porque es que no se recoge el teléfono. Pero vamos, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuáles serían los principios que fundamentan a este partido, la base? Pues mira, aprovechando la pregunta que le has lanzado antes a mi compañero, yo quería decir una cosa que me parece fundamental y que nos define no de la forma habitual que vienen los estatutos, pero sí creo que de una manera clara, y para la gente que nos esté escuchando creo que le va a servir. Antes nos has preguntado que si nos definimos mucho por la tercera edad, etcétera, ¿no? Yo diría que este es un partido que intenta atender al sector más débil de la población. Entonces, estamos hablando de pensionistas, personas con diversidad funcional, en fin, de cualquier. ¿Qué significa atender al sector más débil de la población? Significa la calidad, eso mide la calidad de nuestra sociedad. Es decir, si somos capaces de apoyar, de dar calidad de vida a esas personas, nosotros tenemos una sociedad de valor. Para tener una sociedad de valor y dar salida a las necesidades de esas personas, tenemos que tener una economía potente, tenemos que ser una sociedad fuerte. Fíjate lo que eso desarrolla detrás. Me preguntabas antes, ¿nos dedicamos a un sector? No, nos dedicamos a todos los sectores, porque para dedicarse a un sector, salvaguardar el sector más débil, tenemos que los demás sectores ser muy fuertes, muy potentes, muy bien organizados, ser fáciles de manejar en nuestra administración pública, favorecerles a las empresas su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un poco el resumen de lo que yo entiendo que Tercera Edad de Nación pretende y quiere hacer, ¿no? Es decir, atender a la pata más débil de la sociedad. Pero para eso, inevitablemente, necesitamos al resto de las patas coordinadas: la formación, la educación, la sanidad pública, las empresas que soportan el gasto, ¿no?, público, ¿no?, los que cotizamos, ¿no?, los que cotizan, ¿no? En fin,
Todo está interrelacionado, no existe una distancia real entre los distintos sectores sociales. No nos podemos dedicar a atender a un sector solo y olvidarnos de los demás, porque eso no puede ser, no funciona. Sí es verdad que la prioridad debe ser, pero no porque el sector más débil, que coincide obviamente con la tercera edad, por razones obvias. Las personas mayores pues son las que menos formación tienen de cara a las sociedades modernas que tenemos, donde las exigencias burocráticas son enormes, son personas que tienen cada vez menos posibilidades en su vida, van teniendo enfermedades, estamos más limitados todos, ¿no? Con la edad no vamos a mejor ninguno, desgraciadamente. Entonces, esta es la clave un poco de este partido, ser realista. Os preguntaba precisamente por los fundamentos o propuestas que tenéis, y una de ellas, por ejemplo, según he leído, es la de equiparar la pensión mínima al salario mínimo interprofesional. ¿Cómo se puede hacer eso? Digo, sin trastocar mucho las arcas del Estado, pues, que no están bollantes precisamente ahora. Mira, fuera de cámara te comentaba algo, y algo voy a explicar ahora. Nos han dicho que el sistema no se sujeta, que el sistema es inviable y que por lo tanto pues hay que buscarse nuevas vías y demás. Pero ¿cuál es mi sorpresa cuando te pones a investigar, cuando te pones a analizar, cuando te pones a mirar y resulta que el problema que aquí que tiene la Seguridad Social no es otro que está utilizando desde 1994 los fondos de pensiones y el dinero de los contribuyentes para otras cosas del Estado, distintas a la de la Seguridad Social. Quiero decir con esto, al día de hoy, si se utilizara únicamente el dinero para lo que se ingresa, quiero decir, el dinero de las cotizaciones, de los contribuyentes, para pagar las pensiones y el mantenimiento de la Seguridad Social, está dando superávit. Esto, bueno, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Qué está diciendo este hombre? El sistema actualmente, por sí solo... Superávit, pero si es que lo ha reconocido el ministro. En la caja de la Seguridad Social. Si es que hasta el ministro lo ha reconocido, que el sistema que tenemos en España es viable por todos los conceptos, pero no es viable, ¿por qué? Pues porque desde 1994, desde que se formuló el Pacto de Toledo, hicieron aquello, por así voy a decirlo entre comillas, para limitar todos los debates en abierto, que todo se debate en cuestión de pensiones y demás se determinará al Pacto de Toledo, y ahí quedaba todo zanjado. Pero eso no fue el objetivo fue otro, fue desbancar el dinero de la caja de pensiones, hacer que se endeudara en 70.000 millones con los bancos, la Seguridad Social, y obligar a los pensionistas a hacerse planes de pensiones. Eso por ahí. Pero claro, ¿cuál es la gravedad del tema? Que la caja de las pensiones se está haciendo cargo de cosas que no son suyas, que no les corresponde a ellos. Por ejemplo, las pagas no contributivas no corresponden a la Seguridad Social, a la caja única, porque eso es una función del Estado. Y por lo tanto, la caja única de las pensiones de los cotizantes es caja única, como bien por ello se creó, y se creó una ley para protegerla y guardarla. Pero parece ser que esa ley, pues, en fin, no quiero decir más nada porque no sea que levante alguna caja de Pandora y nos según tus encontremos... cálculos, si todo funcionase correctamente y no se detrayese de esa caja para otros conceptos, la Seguridad Social contaría hoy con más de $500 millones de euros. Si no nos hubieran cogido, si no hubieran extraído el dinero de la caja de las pensiones, según los estudios hechos por el Tribunal de Cuentas del Estado, que es que eso está ahí, lo que pasa es que nadie quiere destaparlo porque están todos pringados. Tendría ahora la caja de las pensiones 520.000 millones. No estamos hablando, no estamos hablando de nada... Pues sería la garantía del futuro de las pensiones, Exacto. indudablemente, para muchos años. Ahora, ¿quiénes son los culpables? ¿Dónde se ha ido ese dinero? ¿Dónde se ha empleado? Yo te agradecería que cuando tuvieses la teoría confeccionada con la práctica justificada nos la hicieses llegar, porque es interesante, indudablemente. El primer pellizco se le pegó cuando el plan E de España, con la crisis del 2008-2009, que fueron 50.000 millones, de los 70.000 que había de superávit en ese momento. Dato queda ahí. Otra de las propuestas que he leído la filosofía de vuestro partido es también dejar trabajar a las personas mayores.
Claro, yo creo que es interesante porque en determinados sectores o servicios la experiencia es muy importante. Hablo, por ejemplo, de la sanidad, que ahora que estamos en una crisis sanitaria de pandemia, y es importante contar con personas tan formadas y tan experimentadas como puede ser un buen médico, un buen enfermero o cualquier otro sanitario. Pero ¿no crees que, claro, si por una parte eso que está muy bien se permitiese, por otra parte estaríamos taponando el relevo generacional? Vamos a ver. Tercera Edad tiene un proyecto y es aprovechar el valor de las personas mayores, que por desgracia es un valor que se está perdiendo sin ningún beneficio y sin ningún sentido. Pongo, por ejemplo, profesionales de la medicina que hoy día podrían estar pues sirviendo como muchos están exponiendo, pero claro, eso tiene que estar condicionado a unas leyes reguladoras que no le hagan perder sus derechos adquiridos durante toda su vida laboral. Es decir, si una persona cuando llega el programa y dice se tiene que jubilar a los 65 años, esa persona se jubila a los 65 años y esa persona tiene que tener esa paga suya fija. Y si aparte de eso él quiere seguir trabajando, aportando, será un superávit, un más, un I más D. En el caso, por ejemplo, de las personas, imagínate que una persona está toda su vida pues de funcionario y resulta que se jubila a los 65 y dice que yo no me quiero, ¿yo qué hago? Si a mí lo que me gustaba era las tiendas de pesca, que esa persona tenga su pensión y pueda abrir un negocio, emplear a gente como una nueva empresa. Él tendría que pagar su pensión. Él tendría que pagar sus gastos, tendría que crear sus todas, pero eso no le puede repercutir en ningún momento a su paga de pensionista. Es un poco el modelo americano, solo que en América es que las pensiones son bajas, por ejemplo, de los funcionarios, de los policías, entonces tienen que buscar un trabajo, no pierden la pensión, pero tienen que buscarse un trabajo alternativo. Un modelo americano aproximadamente. Sí, pero por ejemplo, obviamente, tú date cuenta que estamos en un país con más de 2000 años. O sea, España es el país, por así decirlo, casi somos la madre de Europa. España no es un país como ahora nos le están catalogando o se está viendo. España es una potencia en todos los aspectos de lengua, de cultura, de innovación, de América. Sí, América está muy bien, pero si América tiene menos años que tiene la casa que yo tengo en el pueblo. Seguramente, claro, es así. Otra pregunta que os lanzo, porque evidentemente vuestros fundamentos están bien consolidados sobre todo por los derechos, lo que habéis hablado, de los más débiles, ¿no? Y en esto a mí siempre me ha preocupado un tema en que ningún gobierno ha sabido atacar, como son las pensiones de viudedad. Tanto que se habla de la igualdad de género, de todo esto, al final nos encontramos con que, sobre todo en Extremadura, hay muchísimas viudas que apenas pueden subsistir con esas pensiones de viudedad. Yo supongo que ese sería también un pilar importante en vuestra reivindicación, ¿no? Sí, bueno, aquí vamos a hablar de dos cosas. Yo por lo menos voy a decir dos cosas y luego yo creo que Felipe también va a aportar la suya, porque es un tema que lo hemos hablado muchas veces entre nosotros en Extremadura. Extremadura tenemos varios casos. Tenemos el tema de la viudedad, que es flagrante, sobre todo porque hay mucha gente que viene del campo, o la mayoría, pero también tenemos las pensiones del campo. Antes comentabas que las pensiones en Estados Unidos son bajas. Bueno, las pensiones de 600 euros aquí que nos pagan a nuestros queridos agricultores que han mantenido esta tierra viva, no las considero yo muy altas. No. Entonces a mí me parece que una persona con edad de trabajar y que se le está dando Desconéctalo. Sí. Continúa. Que se le está dando un apoyo, ¿no? Que tenga un sueldo digno, etcétera, 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 y que a los pensionistas, después de toda una vida de levantar un país y de levantar una región, se le den 600 euros de pensión y a la viuda la mitad, pues tampoco parece muy razonable, ¿no? Con esto yo creo que queda dicho todo. Yo creo que queda dicho todo. Entonces, a mí me parece muy bien las reivindicaciones, me parece fenomenal que se suba el sueldo mínimo interprofesional, yo creo que hay que tener un sueldo digno, que duda cabe, pero claro, si un joven de 20 años que tiene toda la capacidad y la potencia física y el espíritu para poder trabajar y salir adelante, se le dan un sueldo mínimo de 800, 900 euros, no veo yo cómo se puede justificar que un hombre que ha cotizado 40 o 50 años trabajando en el campo no tenga una pensión mínimamente equivalente, por ejemplo, o esa mujer que
ahora está el tema de la mujer está de moda, ¿no? Está en boga, como es lógico, y bienvenido sea. Pero claro, ¿qué pasa? Que las mujeres que se han dedicado a criar hijos en el campo y a trabajar en las casas de los campos, cuando no ayudando al marido en el campo, estas no han trabajado. Solamente trabajaban las mujeres de los otros empleados de otros sitios de España, ¿no? Estas mujeres también han trabajado, y quizás más que otras. Entonces yo creo que la igualdad ahí queda, es un fracaso en el tema de la igualdad. Es un fracaso de este estado del bienestar, Total, absolutamente, que ¿no? ningún gobierno hasta ahora ha afrontado, por cierto, pese a que se ha tocado en muchas ocasiones. Tenemos muchas cosas, pero tan poco tiempo como para preguntarse, porque es interesante, como digo, este proyecto. ¿No creéis también, por ejemplo, el hecho de que Tercera Edad en Acción, que es como se denomina este partido, se presente, puede contribuir también a seguir fragmentando más la representación y, por tanto, la ingobernabilidad? Lo estamos viendo, por ejemplo, en Italia, lo hemos vivido, pero es que yo creo que España vamos caminando hacia ese mismo modelo. Bueno, nosotros tenemos un plan, porque lo primero que nosotros tenemos en nuestros estatutos es no entrar en polémica ni en el tú más con los opuestos, porque está visto y comprobado que eso no conduce a ningún sitio, no conduce a ningún acuerdo, y lo único que se les ve a todos son las vergüenzas, las carencias que tienen con respecto a lo que pregonan. Por lo tanto, nosotros venimos ya de vuelta. Como nosotros ya venimos de vuelta y no somos políticos y no venimos aquí a buscar el sillón, nosotros tenemos muy claro lo que queremos y cómo lo queremos. Por lo tanto, aquí pasa una cosa muy parecida como, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp o de Instagram o demás, que muchas veces se dicen cosas y raros en el grupo que no saltan chispas. Vale, pues esto es una cosa parecida. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros podemos diferenciarnos de Podemos, nos podemos diferenciar de unos, de otros, podemos ser distintos. A lo que tú te refieres que, claro, ¿qué va a hacer esa gente cuando irrumpamos en su territorio, en su plaza de toros? Claro, ¿se van a quedar quietos? ¿Van a entrar a cambiar su proyecto? ¿Van a entrar a cambiar sus estatutos? Lo van a tener muy complicado, muy complicado. Ahora bien, cuando salga alguno que tenga los mismos valores que tiene Tercera Edad, ahí entonces sí podremos hablar y seguro que nos vamos a entender en el sentido de llegar a acuerdos para el mejor funcionamiento de la sociedad. Y en sí, y lo más importante, que es humillante, es vergonzoso, es no ver a una persona mayor pasando necesidades o buscando los cubos de la basura como estamos viendo. En Madrid muchas personas mayores, eso está ahí al día, están esperando en las que tiren los sobrantes, los que están a punto de caducar de los productos, que es de lo que se alimentan. En ciudades como la española, eso es, bueno, simplemente lo dejo ahí, no tiene nombre. No tiene nombre porque aquí, ¿quién no ha hecho los deberes? ¿Qué ideas políticas son estas que resulta que a la hora de las elecciones todo es maravilloso? Todo, vamos, es que dices, yo me voy a acostar porque con esto ya está todo resuelto. Pero es que no tienes otra más realidad que cuando acaba, volvemos otra vez a la pesadilla del día a día y peor. Porque claro, imagínate la necesidad imperiosa que hace falta en este país de un ministerio de la Tercera Edad, por la cantidad de millones que somos, por la necesidad que hay. Pues parece ser que ese ministerio de Tercera Edad no interesa a algunos. Y sin embargo sí los interesa el ministerio de la mujer, que no digo que no sea necesario, pero que es menos necesario que este. Si luego ya nos vamos al reparto de dinero de las asociaciones, de las feministas, de esto y de otro, voy a revelar una cosa y si se molesta a alguien, pues mira, mucho lo siento, pero es que el dinero que está en esos sitios debería de estar en otros. Y digo, y aclaro y puntualizo, no puede ser mismamente que a la hora de querer corregir el tema del maltrato de la mujer desde Europa, venga una cantidad de millones inmensos, y encima esos millones no están controlados, no tienen ningún control. ¿Qué ocurre con eso? Pues si te metes en la lista de las asociaciones de defensa de la mujer, eso es un pozo sin fondo. No podrían coger y simplemente digo y lo dejo en el aire, que
que hubiera una buena persona en algún sitio del poder que dice, mira, vamos a utilizar unos cuantos millones para mejorar las residencias de personas mayores. ¿Qué hay aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién tenemos aquí dirigiendo este país? Por Dios. Es que... Para no ser políticos, sois políticos, ¿eh? Hay que decirlo. Bueno, no tenemos tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestros invitados. La próxima cita electoral es la de Cataluña. Supongo sí, que se presenta la estructura del partido de tercera edad en acción allí, ¿no? Sí, está todo organizado en Cataluña para presentarnos. Todo depende, pues, de que acuerden a ver si es que es admisible el aplazamiento, el retraso, o al final no lo aplazan. Y ahí es donde estamos. Bueno, pues será un buen termómetro para saber cómo avanza esta formación política en toda España. Gracias, José María. Gracias, Felipe. Y que, bueno, espero que sigáis caminando. El objetivo es importante, la forma de hacer las cosas también, ¿eh? Las dos cosas son importantes en política. A ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales. Recuerden, estamos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y emplazarles una nueva edición de La Picota. Será mañana en torno a las 10 menos 25 de la noche aquí en la TDT, en la televisión, y también en esas mismas redes sociales y en la página web de televisiónextremeña.com. Hasta entonces, sean felices. Buenas noches.